A principios del siglo XX, México era un país que todavía estaba aprendiendo de sí mismo. Las ciudades crecían, el ferrocarril conectaba regiones que antes parecían mundos distintos y, poco a poco, comenzaba a formarse una clase media urbana con nuevos hábitos, ir a cantinas, cafés, salones sociales y beber cerveza. En ese México todavía fragmentado, la cerveza no era un producto homogéneo. Existían decenas de cervecerías regionales, muchas fundadas por inmigrantes europeos, principalmente alemanes y españoles, que habían traído consigo técnicas, recetas y una cultura cervecera muy distinta a la tradicional mexicana. Cada ciudad tenía su propia marca, su propio sabor, su propio orgullo local. No existía aún una empresa que pensara la cerveza como un producto nacional. Es en ese contexto donde aparece una figura clave, Pablo Díez Fernández. Un joven originario de España que llegó a México a finales del siglo XIX, como tantos otros, sin fortuna y sin más capital que su disciplina y su ambición. Empezó desde abajo, trabajando en comercios, aprendiendo el funcionamiento del mercado mexicano, entendiendo algo fundamental: México no solo necesitaba productos, necesitaba marcas. Durante años, Díez observó cómo funcionaban las cervecerías existentes, cómo se distribuía el producto, que fallaba, que sobraba. Entendió que el gran problema no era la calidad, muchas cervezas eran buenas, sino la falta de visión a gran escala. Cada cervecería pensaba en su región, no en el país completo. En 1925, fundó oficialmente Grupo Modelo, no como una sola cervecería, sino como un proyecto mucho más ambicioso. Ese mismo año nació Cervecería Modelo, y con ella, una de las decisiones más importantes de su historia: apostar por una cerveza clara, accesible, elegante y diferente a lo que dominaba el mercado. Poco después aparecería Corona, una cerveza que, en sus inicios, no fue pensada como un símbolo nacional ni mucho menos internacional. Era simplemente una cerveza bien hecha, con botella transparente, algo poco común en la época, y una imagen que transmitía limpieza, modernidad y confianza. Modelo entendió algo clave: no bastaba con vender cerveza, había que controlar todo el ecosistema. Producción, embotellado, distribución, publicidad. Mientras otras cervecerías crecían de forma desordenada, Grupo Modelo crecía con método. Comprando plantas, absorbiendo competidores, estandarizando procesos. Y sin saberlo aún, estaba sentando las bases de lo que décadas después se convertiría en uno de los imperios cerveceros más importantes del planeta. Llegó 1930 y en esta década se enfocó en fortalecer su infraestructura, ampliación de plantas, mejora en procesos de fermentación, control de calidad constante. La obsesión no era producir más a cualquier costo, sino producir siempre igual. Que una cerveza supiera exactamente igual en la Ciudad de México, en Puebla o en Guadalajara. Durante estos años, Modelo también afinó algo que parecía secundario, pero que terminaría siendo clave: la imagen. Etiquetas limpias, nombres fáciles de recordar, botellas reconocibles a simple vista. La década de los 40 llegó acompañada de un contexto inesperado: la Segunda Guerra Mundial. Grupo Modelo aprovechó ese momento para consolidar su dominio interno. Mientras otras cervecerías sufrían por falta de materia prima o mala logística, Modelo ya contaba con cadenas de suministro mejor organizadas. Otro punto clave de esta etapa fue la expansión territorial. La empresa comenzó a asegurar presencia en regiones donde antes dominaban marcas locales, muchas veces comprándolas, otras integrándolas al sistema de distribución. Para finales de los años 40, tenía músculo industrial, control de calidad, imagen reconocible y una red de distribución que empezaba a cubrir gran parte del país. Durante los 50 y 60, Modelo invirtió como nunca en publicidad. Anuncios impresos, espectaculares, presencia constante en puntos de venta. Pero siempre con un tono particular, sin estridencias, sin exceso. La marca hablaba de calidad, de confianza, de un disfrute sencillo pero bien hecho. Al mismo tiempo, la empresa perfeccionó su red de distribución a un nivel casi obsesivo. Las rutas cerveceras comenzaron a cubrir cada rincón del país. No importaba si era una gran ciudad o un pueblo pequeño, si había una tienda, ahí podía llegar una Corona. Aunque la exportación todavía era limitada, ya existía la noción de que la cerveza mexicana podía gustar fuera del país.
Fue en esta etapa cuando la exportación dejó de ser una idea lejana y comenzó a tomar forma real. Estados Unidos se convirtió en el objetivo natural. La cercanía geográfica, la migración mexicana y el creciente interés por productos extranjeros crearon el escenario ideal. Corona empezó a aparecer en bares y tiendas del sur de Estados Unidos, primero como una curiosidad, luego como una opción distinta. A diferencia de otras marcas que intentaron conquistar el mercado estadounidense imitando a las cervezas locales, no intentó parecer americana. Se presentó como lo que era, una cerveza mexicana, clara, sencilla, asociada al sol, la playa, el descanso. Durante los años 80, esta estrategia se refinó. La imagen de Corona comenzó a asociarse con algo más amplio: vacaciones, libertad, escapismo. En un mundo cada vez más acelerado, Corona ofrecía una fantasía sencilla: detenerse un momento. Mientras tanto, en México, Grupo Modelo seguía fortaleciendo su imperio. Nuevas plantas, mejoras tecnológicas, mayor eficiencia. La empresa entendía que no podía apostar todo a la imagen sin cuidar el producto. Para finales de los 80, Corona ya no era solo una cerveza mexicana exportada. Era una marca con identidad internacional. Lo que había empezado como un experimento tímido se transformó en una estrategia clara: convertir a Corona en el rostro de México ante el mundo. En los años 90, el mundo entraba en una nueva era: globalización, apertura de mercados, tratados comerciales, televisión por cable, publicidad cada vez más sofisticada. Y en medio de ese escenario, Corona estaba lista. Estados Unidos se convirtió en el gran trampolín. Para entonces, la cerveza ya tenía presencia, pero en los 90 ocurrió algo distinto: dejó de ser la cerveza mexicana para convertirse en la cerveza del descanso. Las campañas publicitarias apostaron por una idea simple y poderosa: una playa casi vacía, el sonido del mar, una silla, una botella, una rodaja de limón. Fue el propio público quien empezó a asociarla con México y verano. En bares, anuncios y películas, Corona empezó a aparecer como sinónimo de vacaciones, incluso para personas que nunca habían pisado México. En paralelo, reforzó su estructura global. Mejoró contratos de distribución, invirtió en logística internacional y protegió su marca con una disciplina férrea. Cada mercado tenía que respetar la identidad. No se permitían adaptaciones que diluyeran el mensaje. Corona debía ser Corona en cualquier país. Durante esta década, la cerveza alcanzó cifras históricas de exportación. Se posicionó como una de las cervezas importadas más vendidas en Estados Unidos y comenzó a expandirse con fuerza en Europa, Asia y Oceanía. En casa, Grupo Modelo ya era sinónimo de cerveza. Su portafolio crecía, su presencia era absoluta y su poder económico era enorme. Por eso, mientras Corona brillaba afuera, la empresa seguía invirtiendo adentro, preparándose para un futuro en el que los gigantes internacionales pondrían los ojos sobre ella. Los años 2000 comenzaron con Grupo Modelo en la cima. Era la cerveza importada número 1 en Estados Unidos y una de las marcas mexicanas más reconocidas en el planeta. Pero el mundo empresarial estaba cambiando. Las grandes corporaciones cerveceras internacionales empezaban a fusionarse, a comprar, a devorar marcas históricas para construir imperios globales. Durante esta década, la empresa se enfocó en blindarse. Invirtió en modernización, en nuevas plantas, en eficiencia energética, en control absoluto de procesos. Su portafolio se fortaleció con marcas como Modelo Especial, Negra Modelo, Pacífico y Victoria. En 2002 ocurrió un movimiento clave. Anheuser-Busch, el gigante cervecero estadounidense, adquirió una participación significativa en Grupo Modelo. No fue una compra total, sino una alianza estratégica. Modelo seguía siendo mexicana, pero ahora tenía un socio poderoso. Durante años, esa relación fue tensa pero funcional. Grupo Modelo mantenía su identidad, su forma de hacer las cosas, su control creativo sobre Corona. Anheuser-Busch aportaba alcance y estabilidad. Mientras tanto, Corona seguía creciendo. Aparecía en películas de Hollywood, en eventos deportivos, en campañas globales. Pero el tablero volvió a moverse en 2008, cuando Anheuser-Busch fue adquirida por InBev, formando el coloso que hoy conocemos como AB InBev, la mayor cervecera del mundo. La tensión creció durante varios años. Negociaciones,
presiones, estrategias legales. Hasta que en 2013 llegó el golpe final, AB InBev adquirió el control total de Grupo Modelo. La empresa que había nacido en 1925 como un proyecto mexicano independiente pasaba oficialmente a manos extranjeras. Para muchos, fue el fin de una era. Para otros, una evolución inevitable. Dentro de México, Grupo Modelo continúa siendo uno de los pilares industriales más importantes del país. Miles de empleos directos e indirectos, plantas cerveceras de escala monumental, una red logística que cruza carreteras, puertos y fronteras todos los días. La cerveza que nació como un producto urbano se convirtió en una maquinaria que sostiene economías regionales enteras. Pero su legado va más allá de números y litros producidos. Ayudó a definir cómo México se ve a sí mismo y cómo es visto desde afuera. Al final, tal vez ese sea su mayor legado. No la cerveza, sino el hecho de haber convertido un producto cotidiano en una costumbre, en un ritual, en un momento de pausa compartido por millones de personas que, sin saberlo, siguen levantando una botella para brindar por una historia que empezó hace casi 100 años. Y hasta aquí la historia de Modelo. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu cerveza favorita? También puedes dejarnos sugerencias para futuros videos en la sección de comentarios. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Gracias por acompañarnos en la Retrocrónica, nos vemos en el próximo video.